lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en la recta final de nuestro espacio. Vamos a hacer una mirada retrospectiva a lo que ocurrió el 23 de junio del año anterior. Se reportaba justamente, algunos medios lo publicaron, un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en contra del Ecuador en el denominado caso Huachalá Chimbo. Dispuso la Corte Interamericana algunas medidas de reparación a los familiares de la persona desaparecida. Vamos a conocer este caso y hemos justamente abordado este tema porque en estas horas el Estado debe ofrecer disculpas públicas a la familia de la persona desaparecida. Entremos en materia. Luisa Villasís nos acompaña esta mañana. Ella es coordinadora jurídica de INRED. Nos visita acá. ¿Cómo le va, Luisa? Bienvenida. Hola, bueno, muchísimo gusto. Mi nombre es Luisa María Villasís. Yo soy abogada, coordinadora legal del área de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED, y tal cual el día de mañana se ofrecerán estas disculpas públicas a través de un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano en el caso Huachalá Chimbo y sus familiares versus Ecuador. Recordémosle a la audiencia en qué consistió ese caso para poner en contexto qué fue lo que pasó y cuál fue la acción jurídica que luego se siguió. Claro. Bueno, primero, Huachalá, la persona Luis Eduardo Huachalá, él fue una persona que sufría una discapacidad mental. Su madre le había ingresado en el hospital Julio Endara, en el hospital psiquiátrico Julio Endara en el 2004, en el 10 de enero del 2004. Esa fue la última vez que doña Zoilita, la mamá de Luis Eduardo, vio a su hijo. Ella posterior, en los días siguientes, había acudido al hospital, le habían dicho que está sedado, que no lo podría visitar, y más tarde ella recibió una llamada señalando que su hijo Luis Eduardo había desaparecido del hospital. Empezaron las investigaciones. Cabe recalcar que el Estado ecuatoriano y en este caso específico el Hospital Julio Endara, teniendo la responsabilidad de llevar esto a conocimiento de las autoridades, no lo hizo. Empezó una búsqueda, se puede decir, por el espacio al contorno del hospital. Sin embargo, no se dio con el paradero. Se siguieron algunas investigaciones. Sin embargo, sí podemos recalcar que las desapariciones hasta el día de hoy no son tomadas con la seriedad del caso. Esta desaparición de Luis Eduardo Huachalá no fue seguido de una manera bajo una tutela judicial efectiva, respetando el derecho a la protección judicial, a las garantías judiciales. Y bueno, doña Zoilita ha intentado buscar diferentes medios a través de las organizaciones, y fue así que llegamos a Corte Interamericana, pasamos por un proceso ante la CIDH y justamente tuvimos una audiencia en el 2020, finales del 2020, frente a la Corte Interamericana, y la sentencia la tuvimos el 26 de marzo del 2021. Sin embargo, fue notificada al Estado ecuatoriano en junio del 2023. 2021. Sí, perdón, 2021. El 23 de junio de 2021. Sí, exacto. En ese sentido se había declarado la vulneración de derechos no solo a la salud, a la vida, a la integridad, sino también vulneración de derechos a la protección judicial y a las garantías. Y también se especificó un sinnúmero de medidas de reparación integral, tanto para Luis Eduardo Huachalá, una persona desaparecida, y como su familia, ¿no? Luisa, brevemente, llegan ustedes a la Corte Interamericana luego de todo este periplo, si se quiere, por el sistema de justicia ecuatoriano, y luego de varios recursos que se presentaron y cuyos resultados no fueron favorables. Muy brevemente recapitulemos cómo fue ese peregrinaje. Claro, bueno, comencemos desde el mismo hecho que la investigación no inició dentro de las 24 horas, desde el mismo momento que desapareció Luis Eduardo Huachalá, sino días posteriores. El hospital había hecho una denuncia luego de 2 días, y en el tema de personas desaparecidas es importante destacar que el tiempo en el cual se emprende una investigación es necesario. Por eso incluso ahora con la ley orgánica de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas del Ecuador,
se especifica que no deben pasar estas 24 horas para la búsqueda de las personas, ¿no? Entonces avanzó la investigación, hubo una interrupción desde el 2006 al 2009 donde no hubo ningún tipo de diligencia. Posterior, o sea, no se hizo nada. Exactamente, no se hizo nada. Han habido un sinnúmero de cambios de fiscales, de agentes investigadores, que es una problemática en la búsqueda de personas desaparecidas. Se plantearon recursos como habeas corpus, fue un recurso que no tuvo una eficacia real, porque las autoridades no emprendieron las investigaciones como se debía. También se llegó al Tribunal Constitucional. Hubo un sinnúmero, como usted bien lo ha dicho, un periplo por parte de doña Zoilita, madre de Luis Eduardo, y de su hermana Nancy. ¿Qué finalmente determinó la Corte Interamericana? Exacto. Porque se dispusieron varias medidas de reparación, entre ellas estas disculpas públicas que tendrán lugar el día de mañana, pero si no me equivoco y de lo que estaba revisando fueron un conjunto de 14 medidas de reparación. Sí. Bueno, primero la Corte Interamericana, luego de escuchar tanto al Estado como a los representantes de las víctimas, e incluso también haber escuchado de frente a doña Zoilita, madre de Luis Eduardo, la Corte Interamericana declaró la vulneración de derechos, declaró que el Estado es responsable de esta vulneración de derechos, no solo a la integridad, sino también a la salud. También cabe recalcar que esta sentencia forma un hito a nivel de Ecuador y también un hito a nivel regional, porque habla de algo muy importante, que es el consentimiento, el conocimiento de todo un... Exactamente. Entonces es importante destacar que hubieron algunas medidas de reparación, entre ellas, por ejemplo, la obligación, y creo que esta es la medida de reparación más fuerte para la familia, que se continúen con las investigaciones, que se emprendan las investigaciones de los hechos, que se lleguen a identificar los responsables y que doña Zoilita a ella se le pueda garantizar el derecho a la verdad. También teníamos las medidas de rehabilitación, tanto a nivel médico, físico como psicológico. También tenemos diferentes medidas de satisfacción, que son, por ejemplo, la publicación de esta sentencia. Es algo que ya lo realizó el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, sí se puede decir que esto fue también cuestionable, porque no se contó con el conocimiento incluso de las víctimas, algo muy importante dentro de este tema. Otra de las medidas de satisfacción es justamente este acto público, que igual invitamos a todas las personas que nos estén escuchando para que se puedan sumar el día de mañana a las 10 de la mañana a través de nuestras redes sociales, para que puedan estar presentes de este acto muy importante. Dentro de las garantías de repetición es importante destacar algunas cosas que determina la sentencia, y entre ellas, por ejemplo, que haya capacitaciones permanentes, tanto estudiantes como personal médico a nivel nacional. También que haya un curso de capacitación dirigido específicamente al personal tanto médico como de seguridad del Hospital Julio Endara. Así también que haya una adecuación de la normativa acerca de este tema del consentimiento informado de las personas con discapacidad. Es importante recalcar que si bien ha habido avances a nivel normativo, como la ley orgánica y por lo tanto también su reglamento, que es un poco también cuestionable, no se habla dentro de la ley de cuál debería ser el tratamiento de personas que desaparecen en centros de salud, o en estos hospitales públicos y privados, ¿no? También hablamos en este momento, igual estamos con la cartera del Estado encargada del cumplimiento, que es la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud Pública, organizando reuniones para avanzar en el tema del desarrollo del protocolo, de este protocolo de actuación de los funcionarios de salud pública al ocurrir una desaparición. También estamos en conversaciones acerca de las cartillas informativas, acerca de los derechos de las personas con discapacidad, las obligaciones también del personal de salud, así como también un video informativo. Entonces son un sinnúmero de medidas de reparación integral que la misma Corte Interamericana ha especificado, incluso plazos. Ahora, yo me pongo a pensar, Luisa, justicia que tarda no es justicia. Estamos hablando de 18 años, desde 2004 que se dio la desaparición. 18 años después, más allá de las medidas de reparación y de haber, digamos, presentado una causa ante un organismo internacional, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y haber ganado esa causa, yo considero que luego de 18 años eso no es justicia. No sé cómo le ve usted. Que creo que las palabras son verdaderas. Realmente doña Zoilita, en las oportunidades que ha tenido de estar en medios, tanto en la CIDH, porque tuvimos una audiencia de caso en la CIDH como en la Corte Interamericana,
ha tenido el mismo sentimiento de que no se ha hecho justicia, de que no se ha llegado a la verdad de los hechos, conocer qué pasó con Luis Eduardo Guachalá. Incluso recuerdo que dentro de la audiencia ella dijo, si mi hijo está muerto, al menos tengo el derecho de saber que él está muerto. Entonces es importante destacar cuál ha sido el periplo por el cual ha pasado doña Zoilita, su hermana Nancy y la familia, el núcleo familiar también, que siempre se ve afectado frente a una situación como esta. Han sido 18 años y de no aparece, búsqueda. no se sabe qué pasó con Luis Eduardo Guachalá. Nunca se supo de su paradero. No, se continúan las investigaciones, ahora tenemos a una nueva persona, un nuevo fiscal frente al caso, entonces estamos también teniendo conversaciones con la fiscalía para ver cuáles son estas líneas investigativas que se deben ampliar para incluso identificar si pasó algo dentro del hospital y por lo tanto identificar responsables y también identificar, proceder a una judicialización y reparación integral incluso. Mañana entonces será este acto de presentación de disculpas públicas. ¿Dónde va a ser y a qué hora? Sí, este acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, donde se darán disculpas públicas, sería el día de mañana en las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Julio Endara a las 10 de la mañana. Sin embargo, esto también se transmitirá a través de las redes sociales, tanto de Fundación INRED como del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Correcto. Le agradecemos por el tiempo, Luisa. Qué amable. Gracias a Luisa Villasís, coordinadora jurídica de INRED, la Fundación de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos, con este tema que seguramente muchos de ustedes probablemente no lo conocían. Pero yo insisto, 18 años después, para mí, más allá del fallo de la Corte Interamericana, no termina siendo justicia. Sí hay medidas de reparación, de cumplimiento obligatorio por parte del Estado, pero justicia que tarda, sin duda no es justicia. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.